Saludos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Voto Experto, un programa de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. En este episodio vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de voces marginadas que se representan o no en los medios de comunicación, como parte de este esfuerzo de conversar sobre la alfabetización mediática en tiempo de elecciones. Y con nosotros una invitada que hemos tenido antes en otros proyectos, Inaru de Sombrilla Queer. Saludos, Inaru, y bienvenida como siempre. Gracias por tenerme. Buenos días, estoy ready para esta conversación. Bueno, la conversación gira en torno a temas que hemos discutido de alguna manera antes, pero en el contexto de este proyecto de la Fundación, queremos conversar precisamente sobre esa representatividad que tenemos o no tenemos. Personas que se entienden que socialmente son marginadas porque manejan asuntos contrarios a lo que la norma quisiera establecer, como es la diversidad sexual, como es la diversidad racial, etc. Y yo creo que es importante que hablemos contigo, que eres una activista de la Sombrilla Queer, que tienes un discurso y has tenido un discurso público relacionado precisamente con el tema de la representatividad. ¿Cómo cobra mayor importancia en tiempo de elecciones que aprendamos o que cuestionemos los discursos de los medios de comunicación con relación a esta representatividad? ¿Dónde tú ves la importancia de que esta sea una discusión urgente, sobre todo en año de elecciones? A veces la representatividad se ve como esta idea de que siempre que alguien esté tomando en cuenta el tema, ya de repente está cubierto y no hay nada más que hacer con relación al mismo. Y eso puede crear una situación en donde quienes cojan el tema no sean personas que pertenecen a esa misma comunidad y nos ponen en una situación en donde la representatividad es simplemente en papel, ¿no? Entonces tenemos estos partidos políticos que nos ponen dentro de su representatividad como plan de trabajo, pero estos grupos no necesariamente nos ponen al lado suyo como personas potencialmente candidatas a las elecciones, o ni siquiera nos ponen como personas en campañas políticas públicas porque piensan que tal vez no les va a ayudar con su campaña, ¿no? Así que a veces ponen otras personas. O sea, que tú crees que es, para utilizar un término que pueda adjudicarse muy bien en tiempo de elecciones, es una representatividad de agua. Ajá, básicamente. Es posicionarla para tratar de cumplir con un grupo, incluso demográfico y generacional, que está tomando más visibilidad en la discusión pública. Cuando eso ha pasado en Puerto Rico, o realmente no es ¿cuándo ha pasado en Puerto Rico? O sea, la pregunta sería, ¿cuándo tú lo has visto que ha pasado en Puerto Rico, que hemos tenido esa conversación supuesta entre candidaturas, programas de gobierno sobre la comunidad LGBTIQ en tiempo de elecciones, y lo has podido ver como una conversación sin mayor resonancia? Realmente yo lo vi, por ejemplo, en las últimas elecciones. Yo estaba siguiendo mayormente a las personas que estaban en las candidaturas alternativas al PNP y al Popular. Puedo decir, por ejemplo, que los independentistas y tanto Victoria Ciudadana tenían unos discursos bien a favor de las comunidades, ¿no? Incluso Eliezer se mostraba o apareció en uno de los lives que se hicieron para ese tiempo estábamos en plena pandemia al principio. Se habían hecho unos lives particulares para hablar sobre los asuntos LGBT. Y este candidato, por ejemplo, Eliezer Molina, solamente llegó a hablar del tema de desconocimiento. Solamente cumplió por llegar y no mostró mucho interés. Así que era como que, pues mira, yo estoy a favor de la gente LGBT, digo la palabra no binaria 2 veces y ya cumplí con la cuota. Entonces también, obviamente, el proyecto de país que se había hecho ¿verdad? De los independentistas, yo pude leer el documento. Y más allá de las hormonas o el acceso a hormonas que se le había dado a las personas trans o se les quería dar a las personas trans a través de este proyecto,
no hablaba mucho de representatividad, no hablaba mucho de cómo ponernos a nosotros en el poder realmente, solamente nos ponía como en esta posición de ayudar a nuestras comunidades más marginalizadas. Y el más que se vio en amplitud en cuanto al tema Ujú. fue Victoria Ciudadana. Desafortunadamente sabemos que el proyecto de Victoria Ciudadana en el cuatrenio pasado incluía todo tipo de diversidades de Sí. pensamientos, que digo desafortunadamente porque esos pensamientos también pueden ser conservadores de parte de Ujú. personas que no quieren que las personas LGBT estemos ahí. Entonces, está acogiendo todos los discursos a conveniencia sin realmente hacer unos cambios sustanciales o sin realmente hacer unas propuestas que vayan verdaderamente a hacer esos cambios sustanciales, y para colmo estás incluyendo personas que potencialmente pudieran disrumpir en ese progreso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente tú cuestionas más que la seriedad, el compromiso que pueda Ajá. haber desde el punto de vista de la inclusividad que pueda haber en estos programas. En Ujú. estos programas de gobierno, y estamos hablando de un programa legislativo de esta administración, o sea, de la Claro. administración actual a nivel de la legislatura, con Claro. relación a Victoria Ciudadana, Ujú. Partido Independentista. Es interesante que traes el asunto de las comunidades trans, porque quizás, y yo te pregunto, si lo has visto mucho más difícil en términos de esa representatividad y la oportunidad que pueda tener una persona trans de incursionar en la política, Ujú. eh, mucho más difícil que otras comunidades de la comunidad LGBTIQ, como puede ser la comunidad gay entre hombres y mujeres. Ujú. Ujú. Por ejemplo, no hay duda de que Anaíma Rivera Lacén es una lesbiana pública Ujú. que ha hecho trabajo de derechos humanos alrededor de su representatividad como mujer gay, Ujú. versus lo que ha podido tener o no tener una persona de la comunidad trans. Ujú. ¿Tú Ujú. crees que es más difícil? Estamos hablando, circunscribiéndonos a Puerto Rico, sabemos que otras jurisdicciones tienen Ujú. ya incluso personas trans, no solamente a nivel del esfuerzo público, Ujú. Ujú. y eso hizo el presidente Joe Biden en términos de sus nombramientos en esta administración, Ujú. pero a nivel de la representatividad en legislaturas, Italia quizás fue uno de los primeros, en Ujú. Europa, etcétera, España, Argentina, incluso en el periodismo Ujú. hay mujeres trans en el esfuerzo público visible. Ujú. ¿Qué te parece que es lo más difícil para que eso ocurra en un ambiente puertorriqueño siglo XXI? Pienso que todavía vivimos en un país sumamente conservador y en base a apariencias, y las personas trans para las campañas políticas no somos muy viables para sostener dichas apariencias, ¿verdad? Porque ser trans ya es decidir en el género socialmente, Ujú. ser trans ya es en el mundo mostrarte de una manera antitradicional. Entonces, hay muchos partidos que todavía están acarreando el querer los votos de la población más tradicional. Sabemos que el país es un país en donde tenemos una gran cantidad de población envejeciente que son quienes salen a votar todavía. Y si tú pones a una persona trans ahí, definitivamente los partidos pueden sentir que están perdiendo votos, ¿no? No es hasta que los partidos que están lanzándose más a hacer campañas dirigidas hacia los jóvenes y la votación de las personas jóvenes, que son quienes más han mostrado un compromiso. Por ejemplo, ahora mismo en Victoria Ciudadana está Mariel de León, Ujú. que es una persona trans, es una mujer trans, ¿verdad? Y ella lleva una trayectoria de activismo ya por varios años dentro de la sombrilla queer y en otros grupos, ¿no? Así que ella tiene mucho potencial como persona, y la han acogido porque entienden que ella como persona tiene mucho que ofrecer al movimiento, ¿no? Pero otros partidos no necesariamente han hecho esos acercamientos. Sí se lo hacen a personas LGBT. Ujú. Y sabemos que hay personas LGBT en el PNP, y sabemos que hay personas LGBT en el Popular, y yo conozco de personas que están en el Proyecto Dignidad y son LGBT, pero están calladas, están en silencio, y las personas LGBT en el PNP y en el Popular no necesariamente son personas disidentes socialmente en lo tradicional.
son personas que se mantienen en el grado de respetabilidad, que es un concepto que se utiliza mucho, ¿verdad? Respetabilidad, esta idea Sí. de que tú eres respetable Claro. porque estás cumpliendo con lo que las personas socialmente y tradicionalmente se te exige de ti, siempre que tú no te beses en público con tu pareja LGBT, siempre que tú no hagas mucho ruido sobre asuntos LGBT, tú puedes vivir como cualquier otro ser humano en la sociedad, porque eso es asunto tuyo privado, ¿verdad? Eso es lo que se piensa, ¿verdad? Así que estas personas están en estos partidos, pero están en silencio. Ser trans no es permisible en esos partidos porque aunque mantengan silencio con la boca, es imposible, visible. sí, Claro. exacto, es imposible mantener silencio con lo físico, con lo visible, ¿no? Así que eso hace una diferencia grande y provoca que ahora mismo muchas personas trans no estemos en partidos políticos, ni estemos ni siquiera en el ojo público, siquiera. O sea, tú me quieres decir que, y me llama la atención el comentario que haces sobre Proyecto Dignidad, y lo sabemos, obviamente Proyecto Dignidad es una formación política mucho más cerrada desde el punto de vista de su pensamiento fundamentalista religioso. Claro. Lo sabíamos del Partido Popular, ahí están las experiencias de Pedro Julio Serrano en el Partido Nuevo Progresista y de otros en el Partido Popular, pero Proyecto Dignidad sería nuevo. Establecer que allí hayan personas de la comunidad LGBTIQ que no, que callan, hasta cierto punto que están en el closet exclusivamente por participar de la estructura del partido político. Eso es súper interesante. ¿Hasta dónde eso sigue siendo un problema para las voces marginadas? Que volvamos al asunto de cómo lo miran los medios, porque lo que estamos tratando de establecer es lo que no llega a los medios de comunicación, que es la diversidad que se produce en nuestros países. Si fuéramos a hablar de cuál es el problema mayor o cuál es la invisibilización mayor que tienen las comunidades LGBTIQ en los medios de comunicación, ¿dónde tú las ubicarías? Diantre. Pues pienso que en cuanto, o sea, si te refieres en los aspectos de nuestras vidas particulares, pienso que realmente en la política, pienso que es uno de esos lugares, en los medios, las vidas de nosotros realmente y nuestras particularidades de las cosas que sufrimos, las necesidades que tenemos en cuanto a hormonas, operaciones, todo eso es invisibilizado, no se quiere hablar, se pone de lado, ¿no? Yo pienso que en general las mujeres trans negras son las personas que son más invisibilizadas en la lucha. ¿Cuántas mujeres trans negras no mueren cada año a manos de asesinatos, a manos de sobredosis, ¿verdad? De estar sobrellevando situaciones porque todo el mundo le dio la espalda, ninguna agencia le quiso ayudar, ¿verdad? Yo pienso que en todos los aspectos, en general, las personas LGBT están siendo invisibilizadas. No sé si tenías alguna... o sea, si esa pregunta era sobre algo específico, algún asunto. No realmente es una pregunta abierta, porque lo que me llama la atención es que nuestra conversación gira precisamente desde donde no están representados en los partidos políticos. Pero obviamente la representatividad que hacen los medios de esa gente que no está, de esas ciudadanos que no están en los partidos políticos, es la discusión que realmente se propone que se cuestione. Sí. Y ahí es donde me parece que la conversación nos lleva a establecer cuáles son esos problemas que incluso no se traen desde la oferta político-partidista. Claro. De cara a las elecciones. Sí, siento que y el problema bien grande es que también se nos pone como víctimas únicamente. La realidad es que hay un problema de representatividad en los medios, y no es que los medios no hablen de las personas trans, es que la manera en que hablan de las personas trans todavía es desde un posicionamiento de víctima, de esta persona inútil que no puede aportar a nada socialmente, que hay que preguntarle constantemente qué es lo que está sufriendo, revictimizarle, volverle mártir, pero nunca desde el punto de vista del empoderamiento, nunca desde el punto de vista de yo soy una figura política que tengo unos argumentos elocuentes a proyectar al país y que yo tengo todo el derecho de estar en esta posición y tengo todo el derecho a cuestionar lo que me da la gana de cuestionar sobre lo que estoy viviendo, ¿no? Así que todavía los medios no presentan a las personas trans básicamente como seres humanos. Nos presentan como estas personas víctimas. Hasta yo que salí en las últimas elecciones
Recuerdo que me entrevistó, no recuerdo cuál, no sé si fue Guapa, creo que sí. Me entrevistaron para era para camino a las elecciones, ¿no? Entonces estaban hablando sobre las personas no binarias y qué es lo que nos faltaban todavía. Recuerdo que en uno de las muchas preguntas que me hicieron para la entrevista, me hicieron una pregunta en particular que era sobre mi experiencia difícil sobrellevando en el país, como no tengo acceso a hormonas y otras cuestiones. Y al final cuando salió la noticia, todo lo demás que yo dije lo cortaron. Toda competencia que yo tenía en cuanto al asunto de Ujú. la política pública lo cortaron y solamente se centraron en lo que yo hablé de cómo yo no tenía acceso a ciertas cosas. Una vez más, victimizándome y volviéndome una persona que no es capaz de tener algo que decir sobre lo que está pasando en el país y de repente hacerme esta mártir que solamente se está quejando sobre su propia situación que no tiene nada que aportar al mundo, ¿no? Eso todavía es lo que está ocurriendo en la política y en los medios. Yo voy a hacer una alusión a un video que conseguí, que es precisamente una campaña que se hace desde el punto de vista de la representatividad de las mujeres Ujú, en la política y a nivel social, pero realmente es el macro, es a nivel social, ujú, de cómo se nos enseña a hacer de todo menos científica, menos ujú, política, ujú, menos estudiosas de alguna rama que se le ha adjudicado a la masculinidad, etcétera, ujú, etcétera. ujú. ¿Hasta dónde, y quizás aquí me voy un poco más amplio desde el punto de vista de la discusión que tenemos, hasta dónde esto ocurre en todas las personas, hombres y mujeres, Ujú, obviamente? Y si nos pasa a las mujeres desde el punto de vista eh, de circunscribirnos hacia unas gestiones sociales, hacia a unas determinadas profesiones, etcétera, ujú, ujú, lo que ocurre con una persona trans es todavía ujú, más profundo, pero desde la misma mirada. ujú, claro. Porque te pregunto si en algún momento tú como persona trans en tu proceso, eh, el cuestionamiento de los demás precisamente te ha llevado a identificar que lo que quieren es victimizarte, que es lo mismo que hacen los medios de comunicación, eh, versus entender que tú eres una persona empoderada, que tienes mucho que aportar. O sea, de alguna manera eso es lo que estás diciendo. Sí, sí, no tan solo eso, o sea, por el hecho de que yo sea capaz de poder asumir una posición crítica sobre mi experiencia y sobre lo que vivimos las personas trans en el país, a mí se me ha censurado muchas veces, ¿no? Tanto en los medios que me han hecho entrevistas y esa entrevista no ha salido Ujú. luego, porque mi posicionamiento es uno crítico. A veces se me invita para una noticia en donde el resto de las personas están hablando maravillas y flores de cómo estamos todavía muy bien en el país y las personas trans estamos avanzando. Yo siempre hago la crítica, pero es que esto es insuficiente. Que nos incluyan en este espacio es insuficiente, tenemos que optar por más, ¿no? Esto siempre ha provocado que por alguna razón haya un rechazo de los mismos activistas, a Ujú. veces de la misma comunidad LGBT, que son estas activistas que están intentando llevar una imagen sobre cómo nosotros podemos ser igual que los heterosexuales, ¿no? Las mismas activistas a veces gay y lesbianas nos rechazan o no quieren escuchar estos argumentos, pero también los medios de comunicación, a veces incluso otras personas trans que tal vez son más tradicionales en ese sentido, Ujú. también son esas personas que a veces vemos en los medios hablando sobre su experiencia y lo que se concentran es de cómo están viviendo en un cuerpo incorrecto, ¿verdad? Así como le dicen todavía. Ujú. O cómo toda su vida se sintieron de una manera, cuántas operaciones se han hecho, ¿verdad? Los medios todavía hacen esas preguntas y las personas trans dispuestas a responder esas preguntas todavía son las que están buscando para que aparezcan en esos medios, ¿no? ¿Te parece que Así que privilegian ese discurso? ese discurso, sí, porque ese discurso es el que vende. Recientemente vi una entrevista de una chica trans voleibolista que todavía está en el área masculina de voleibol. Entonces, las preguntas que le hicieron no fueron necesariamente en torno a su carrera, más allá de las preguntas básicas, Ujú. eran preguntas de si ella compartía el locker con sus Sí, compañeros de baño, los colegios. compañeros de equipo, sus equipos, ¿no? Que si ellos se sienten incómodos que haya una chica trans
que si ella ha hecho transición y antes se consideraba no sé qué, ¿verdad? Se centró mayormente en eso y eso lo vemos todos los días, no tan solo con la gente trans. Mira a Jennifer González con su campaña completa de maternidad. No estoy diciendo que estoy en contra de ella, ni estoy diciendo que ella no debe tener una campaña, pero literalmente está utilizando el esencialismo biológico Claro. de la madre para ganar votos, ¿no? Y eso pues obviamente es un problema. Y eso, desde el punto de vista, y hemos hablado mucho con otros recursos en este proyecto sobre el asunto, desde el punto de vista del periodista, es educación para cuestionar ese discurso oficialista. Exacto. Si nos dejamos llevar por lo que también tienen que hacer las audiencias para cuestionar ese discurso oficialista, ¿cómo tú crees que es la mejor forma, por lo menos, llevar el mensaje desde el punto de vista de la comunidad, una persona como tú, que tienes un discurso disruptivo definitivamente, que rompes con lo tradicional y que quieres ese cuestionamiento? ¿Cuál tú crees que sería la primera pregunta que tiene que hacerse una persona de la comunidad o no de la comunidad cuando está expuesto a un discurso mediático que va en esa dirección por el lado de la comunidad trans, pero por otro lado no habla de una diversidad o no produce una diversidad como mujeres negras, mujeres con problemas de discapacidad, o sea, con mujeres funcionales limitados, desde el punto de vista de la pobreza? ¿Cuál tú crees que debería ser la pregunta y cómo cuestionar ese discurso, pero sobre todo cómo someterse a accionar y, más allá de cuestionar, hacerle valer al medio que necesita esa diversidad representada? Pues mira, yo pienso que es bien fácil cuando tú eres de una comunidad marginalizada, porque la pregunta que primero te tienes que hacer es, ¿acaso una persona como yo queda representada en estos espacios? ¿Verdad? Si tu respuesta es que no, eso es un momento a comenzar a cuestionar lo que estamos consumiendo y los medios que estamos viendo, ¿no? Porque es mucho más fácil para una persona negra, para una persona con diversidad funcional, una persona trans, una persona LGBT, poder darse cuenta que su físico, su voz, su identidad, todo relacionado a sus identidades y lo que vive, no está representado en esos medios. Para personas que están sí representadas, por ejemplo, muchas personas blancas, heterosexuales, cisgénero, esas personas tal vez deberían cuestionar qué voces yo no estoy viendo ahí, qué voces no están presentes cada vez que yo veo una noticia de una candidatura, qué otras personas yo no estoy viendo ahí. Yo veo a mi amigo, la persona negra, por ejemplo, un amigo negro que yo tenga en el barrio, yo lo puedo ver ahí en esa televisión hablando. ¿Acaso yo puedo ver a mi pareja? A veces, ¿verdad? Hay muchas personas que no viven esa opresión, pero tienen parejas que las viven. ¿Acaso mi pareja o estos seres queridos para mí pudieran estar ahí? No. Entonces, una vez tú te comienzas a cuestionar eso, comenzamos a cuestionar los medios que estamos consumiendo. Los medios que estamos consumiendo realmente tienen mucho que ver con cómo nosotros pensamos, porque moldean la narrativa de una manera en donde hacen ver que las cosas están todas bien o, bueno, todas mal, dependiendo a conveniencia. Entonces, cuestionar si el medio que yo estoy viendo es el más adecuado y si no, ¿qué otros medios yo puedo recurrir alternativos? Que le llamamos alternativos porque no son los que están en el poder. Yo le digo alternativos también, pero yo pienso que no deberían ser alternativos. Son medios más conscientes y son medios más inclusivos, ¿no? ¿Cómo yo puedo desplazarme de estar escuchando constantemente lo que me están poniendo los medios que tradicionalmente han estado dirigiéndose a una población particular? Y cómo yo me puedo dirigir a ver otros medios de televisión, periodísticos, que verdaderamente incluyan esas voces. Claro, y hay multiplicidad ahora mismo. O sea, que no es, ya no se escoge entre 4 o 5, ahora son múltiples, sobre todo a nivel del esfuerzo digital. El pluralismo es definitivamente algo que puede resultar en discursos populistas. Y eso se ha discutido muchísimo, los medios de comunicación, pero sobre todo la repetición de medios de comunicación
de mensajes, la reproducción en medios de mensajes de políticos, personas en el poder que asumen el populismo, y ahí quizás lo primero que estábamos hablando, que es el esfuerzo de poner como un token el tema, pero sin realmente traer propuestas que puedan ser, cumplir con las necesidades de esas comunidades, pero más allá, traerlos en la representatividad a los diferentes proyectos políticos partidistas. Eso afecta a la democracia. Afecta a la democracia en el sentido en que estamos recibiendo información, hay consumo de información, como tú dices, entre unos y otros medios que nos moldean la manera de ver el mundo, y parecería que ese es el único mundo que conocemos. Exacto. En un año de elecciones, ¿qué tú crees que podría ser una alternativa de promover esa educación, sobre todo desde de las mismas comunidades LGBTIQ, ese cuestionamiento, pero proyectos puntuales, para que en efecto la gente se cuestione, como tú decías, de qué manera están discursando los medios y nos están encajonando en una realidad que no es la que vivimos todos los días? Claro, yo considero que primero que todo, ¿verdad? Bajo mi conocimiento, en cuanto al derecho y otras áreas, yo pienso que esto debería ser primero de manera retroactiva, no tan solo en años de elecciones, ¿verdad? Y voy a ir al año de elecciones de inmediato, claro, pero en cuanto a lo retroactivo, es esta cuestión de que deberíamos tener una participación ciudadana mayor en los ámbitos políticos sociales. Y a lo que me refiero no es que nos volvamos necesariamente candidatos, ¿verdad? Sino que nos sentemos con estas personas que están en estos 4 años ejerciendo sus candidaturas a cuestionarle las promesas que nos hicieron, a presentarle proyectos potenciales, a cuestionar los proyectos de ley que están haciendo o hacerle sugerencias. O sea, que una mayor participación ciudadana permite que podamos estar pendientes a esos políticos y a sus promesas, ¿no? Es desafortunado que la ciudadanía hoy en día piensa que las situaciones se resuelven cada 4 años en año de votación. La votación es la finalidad de todo el proceso. Es el ejercicio democrático. Es el ejercicio democrático, pero es la finalidad del ejercicio democrático, o sea, es el punto final. El ejercicio democrático se puede dar a lo largo de los 4 años con todas las cosas que yo he dicho. Ya estando en año de elecciones, uno primero debe observar estos últimos 4 años qué ha hecho esa persona política, que tanto hemos estado viendo, que tanto ha estado hablando y que tanto está hablando y nos está usando ahora para ¿verdad? Para sus campañas políticas. ¿Cuál es la trayectoria de esta persona? Por ejemplo, si ponemos en contraste al PNP, a la persona que esté en la candidatura, versus a alguien que esté en Movimiento Victoria Ciudadana, imaginándonos que pongamos a Ana Irma, ¿qué ha hecho, por ejemplo, Ana Irma en cuanto a su candidatura, en cuanto a los 4 años por estas comunidades, si tanto está hablando de ellas, versus alguien que esté en el PNP, por ejemplo? ¿No? Esas son cosas que deberíamos estar cuestionando. Entonces, ahora mismo las organizaciones LGBT de personas trans y no binarias no están necesariamente hablando de candidaturas ni políticos, ni necesariamente están trayéndola a la conversación. ¿Por qué? Porque muchas de estas organizaciones son bien disidentes ante el voto. ¿Por qué? Porque consideran que no hay ninguna persona candidata que cualifique o que sea suficientemente inclusiva o que haya hecho suficiente cantidad de trabajo como para finalmente las personas decidir votar, ¿verdad? Así que hay muchas personas que hoy en día, LGBT, no binarias, trans, que no votan porque no sienten que hay ningún candidato que valga la pena votar por ellos, ¿no? Y es por eso precisamente porque los 4 años desaparecen y de repente llegan en año de elección. Hola, comunidad trans, queer, no binaria, queremos hacerles una consulta comunitaria para ver cuáles son los asuntos que a ustedes les preocupan. Mira, eso se supone que lo hayas hecho en los últimos 4 años y le hayas llegado a todas y cada una de las actividades que hemos hecho nosotros, de paneles, foros. Los 4 años enteros tenías esa oportunidad y ahora nos quieres hacer una consulta a 5 meses de elecciones, ¿verdad? Así que esos son pointers que nos dejan saber, diantre, verdaderamente estas personas están a favor de nosotros o simplemente nos quieren utilizar para sus campañas políticas, ¿no? Así que en años de elecciones hay que estar bien pendientes
a cuáles son estos discursos que están trayendo estas personas y cuál es esta trayectoria. Si tú me dices, sí, Ana Irma quiere sentarse con nosotros a hacer una revisión. Ana Irma ha reafirmado constantemente, ¿verdad? Y no es que le estoy haciendo campaña a ella, sino que la Sombrilla Queer y otros compañeros hemos visto como ella a través de estos últimos años nos ha consultado varias veces sobre varias cosas y no solamente lo hace en este año de política, por ejemplo. Lo hace durante su incumbencia, porque obviamente empezó en el 2021 y estamos en el 2024. Exacto. Cuando tú hablas de esa continuidad, te pregunto si tú ves el cuestionamiento a esos políticos sobre esos asuntos a nivel mediático. No, generalmente es bien raro que nosotros veamos que un político sea cuestionado por la falta de inclusividad. La realidad es que a veces las personas trans, queer y no binarias lo hacemos. Las personas políticas ahora mismo, candidatas, están haciendo esos cuestionamientos, ¿verdad? Por eso es que se lanzaron a esas carreras. Pero Y perdóname, te interrumpo porque ahorita hablabas de la persona que está en Victoria Ciudadana, entiendo que es la que va a correr para legisladora municipal de San Juan. exacto, sí. Y ahí hay 3 personas. Sí, O sea, de Alejandro. ella hay 2 personas más. También está Alejandro Santiago. Exacto. Y la tercera persona no. No, Alejandro Santiago está corriendo para el Senado, que de hecho lo ratificaron, para el Senado estatal a nivel de la legislatura, Senado por acumulación. Pero en la legislatura municipal de San Juan sí hay hasta 3 personas de Ya. de la comunidad LGBTIQ en Victoria Ciudadana. Y me decías, te interrumpí para eso porque es ese cuestionamiento múltiple que le pueden hacer las comunidades a los políticos y las políticas. No necesariamente tú lo ves reproducido en los medios de comunicación hacia los candidatos. O sea que estamos viendo, volvemos es como si fuera un efecto dominó. Lo que aquel utiliza para enganchar a una audiencia, este otro también lo utiliza para enganchar a una audiencia. Y ahí es donde vemos que la estrategia puede ser por partida doble. Y el cuestionamiento, como tú lo ves, tiene que venir obviamente de las comunidades, pero tiene que venir también de las personas que no necesariamente representan esas comunidades y están viendo cómo se reproduce hasta cierto punto ese nivel de violencia desde ese poder. Yo quiero ir por último a las personas negras, porque estamos hablando de Ana Irma Rivera Lacén, por ejemplo, habla desde esa estructura que siempre ha tenido de defensa de las mujeres, pero defensa de las personas racializadas, etcétera, etcétera. Y en este momento hubo un evento que yo quisiera que me dieras tu opinión de cómo lo miraste, si te parece que es parte de lo que estamos discutiendo, de un medio de comunicación que no la incluyó en una encuesta. Oh, wow. No la incluyó en una encuesta cuando ella es parte de las personas que están corriendo y desde el sábado la única persona de Victoria Ciudadana que va a ser parte de la alianza en correr para la comisaría residente. Esa realidad de las personas negras es tan evidente hace tanto tiempo que ahora, como tú dices, se une al hecho de que las mujeres negras trans son víctimas por partida triple de ese prejuicio. Sí. Es la pregunta. Pues yo te puedo decir que realmente hay mucha situación. Las personas negras somos bien invisibilizadas. No me está para nada raro que hayan invisibilizado a Ana Irma y precisamente esto es un ataque contra la representatividad, ¿no? O sea, lo mismo ocurrió en la candidatura de Rogelio. No sabemos cuántas veces a Rogelio se le ridiculizó solo porque era un hombre negro. Lo mismo ocurre con Ana Irma constantemente. A ella se le ridiculiza en los medios, no sabemos, o sea, cuántas veces no le han dicho mono. ¿Cuántas veces no la han... En las redes sociales. No, ¿cuántas veces la Comay no hizo una campaña racista en contra de ella, verdad? Y asimismo hay otras personas candidatas que quedan invisibilizadas. Y estas figuras no... ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un gobernador negro en Puerto Rico? ¿Verdad? Estas personas quedan invisibilizadas por los medios y parecería ser inocente, pero no lo es, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo...
Que cuando tenemos personas como Mariel, cuando tenemos a personas como Alejandro, cuando tenemos a personas como Anaíma. Que es un hombre negro, Alejandro Que Santiago. es un hombre negro, por eso, exacto. Y a Mariel yo no la estoy incluyendo no porque ella se considere persona negra, pero ella no es blanca. Es una persona racializada que no pasa como blanca, ¿no? Estas personas no representan para nada, hacen un total contraste diferente contra las figuras que vimos en las elecciones pasadas. Por ejemplo, tenemos a Lúgaro, tenemos a Manuel Natal, tenemos a Dios mío, Dalmau. A Juan Dalmau. Que entonces tú miras las fotos de estas personas y a veces uno pensaría que ellos no son tan blancos. Yo los he visto a todos en persona. Son de tez clara, son personas que han vivido privilegios, no son personas que vivieron necesariamente empobrecimiento, son personas que vivieron casi en la realeza, por decirlo así, pero vivieron, ¿verdad? Fueron pudientes o tenían dinero, ¿verdad? Fueron personas que en su representatividad no tienen que necesariamente cuestionar las condiciones que vivieron, porque ellos vivieron unas condiciones favorables para ellos, que de hecho les ayudaron con sus carreras y por eso están ahí posicionados, ¿no? A contrario a Ana Irma, contrario a Alejandro, contrario a Mariel, que son personas que han vivido la disidencia, que han vivido empobrecimiento. Alejandro vivió en residenciales públicos, ¿verdad? Y él siempre ha sido bien abierto sobre eso y yo me identifico mucho con él porque, ¿verdad? Yo vengo de Plan 8, yo vengo desde empobrecimiento, viví en residenciales públicos también. Yo me identifico y esa representatividad que hace Alejandro, por ejemplo, para mí cuenta un montón y para personas como yo se gana mi voto solamente, bueno, no solamente por eso, sino por las propuestas que está trayendo, ¿verdad? Claro. Porque también hay un problema con los identity politics y es la cuestión de yo voy a votar porque es mi misma identidad. No, porque entonces imagínate que todas las mujeres votaran por Joan Rodríguez Bebe solo porque es su misma identidad, sabiendo que ella ha hecho tantas cosas en contra de las mujeres mismas y en contra de la niñez. Así que las políticas de la identidad también se deben tomar con pinzas. Yo primero veo qué es lo que tienen que ofrecer y obviamente si ambas tienen que ofrecer lo mismo y es lo que yo busco, obviamente pues ahí sí. Entre una persona negra y una persona blanca, voy a escoger a la persona negra, porque las ofertas que está dando la persona negra me parece que usualmente tienen mucho que ver con su raza, con su vivencia en cuanto a la raza, al género, al racismo que se ha vivido en Puerto Rico, ¿no? Así que sí, hay mucho por lo menos está siendo más visible ese tipo de candidatos, incluso candidatas independientes que traen un esfuerzo que trata de romper con lo que tradicionalmente nos han vendido, que son las elecciones cada 4 años. Claro. Que como tú bien decías, el ejercicio último en la democracia es el voto, pero obviamente hay toda una gama de ejercicios y de conductas que debería saber la ciudadanía que tiene derecho a, para poder ejercer finalmente ese último derecho, que es el derecho al voto, correctamente. Y Naru, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este esfuerzo. Lo que busca la Fundación Periodismo Siglo XXI es precisamente que podamos discutir y conversar este tipo de alfabetización mediática tan necesaria, no solamente en año de elecciones, como nos dijo Inaru, sino antes, para que ustedes correctamente puedan ubicarse el día en que va a ejercer el derecho al voto. Gracias por sintonizar, por compartir, y recuerden siempre el esfuerzo de Fundación Periodismo Siglo XXI es provocar estas conversaciones, este nivel de discusión en que ustedes sean partícipes, y una vez más este es el esfuerzo. Gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, al National Endowment for the Humanities, a la Fundación Periodismo Siglo XXI. Próximamente, el otro tema de Voto Experto.